En el sofocante calor de la tarde maltesa, Lorenzo y su pelotón disfrutaban de un merecido descanso tras su riguroso entrenamiento. Habían acampado bajo la escasa sombra de unas palmeras, intentando escapar del implacable sol mediterráneo. Como de costumbre, Lorenzo estaba rodeado de sus compañeros más cercanos, Max, Patrick y Richard, con quienes compartía raciones e intercambiaba anécdotas. Mientras los hombres reían y bromeaban, Lorenzo fijó su atención en tres figuras a lo lejos, que se dirigían hacia su campamento. Entrecerrando los ojos por el intenso resplandor, se quedó boquiabierto al reconocer al hombre del medio. Cillian Murphy, pensó incrédulo. El parecido era asombroso, los mismos penetrantes ojos azules, la misma mandíbula fuerte e incluso la misma sonrisa pícara que había visto en la pantalla grande en su país. Pero este doble de Cillian Murphy vestía el uniforme del ejército británico. 3. Cuando el trío se acercó, los demás miembros del pelotón de Lorenzo se percataron de su presencia, percibiendo el aire de importancia que parecía rodear a los recién llegados. El hombre que se encontraba en el centro del grupo miró fijamente a Lorenzo y se dirigió a él directamente: «Eres Lorenzo, ¿verdad?». Al oír que el doble de Cillian Murphy se dirigía a él, Lorenzo arqueó las cejas sorprendido. Rápidamente recuperó la compostura y asintió: «Sí, soy Lorenzo. ¿En qué puedo ayudarle?». El hombre me tendió la mano con una cálida sonrisa. «Encantado de conocerte, amigo. Me llamo Thomas Shelby». 1. Lorenzo estrechó la mano de Thomas con firmeza, pero su mente daba vueltas. Thomas S.H. Shelby. El de Peaky Blinders, pensó, estupefacto. Caramba, hasta mis series favoritas son reales en este mundo. 3. Al terminar de estrecharse la mano, Thomas hizo un gesto hacia los dos hombres que lo flanqueaban. «Estos son mis hermanos, Arthur y Ion». Lorenzo dirigió su mirada a Arthur y Ion, notando su asombroso parecido con los personajes de la serie. Por un instante, su mente divagó preguntándose si las hermanas Shelby serían igual de bellas en esta realidad que en la pantalla. 6. Thomas se aclaró la garganta, llamando la atención de Lorenzo de nuevo hacia el asunto que les ocupaba. «¿Les importa si hablamos un momento, solo nosotros cuatro?». Lorenzo arqueó las cejas sorprendido, pero rápidamente recuperó la compostura. «Por supuesto, lo que necesites». Sin embargo, la petición no sentó bien al resto de su pelotón. Max entrecerró los ojos mirando a Thomas, con un tono protector en la voz. «¿Qué pretendes con nuestro jefe de pelotón, eh?». Richard intervino, frunciendo aún más el ceño. «¿Tienes algún tipo de segundas intenciones?». La repentina actitud protectora de sus hombres pilló desprevenidos a Thomas y a sus hermanos, pero no se inmutaron. «Tranquilos, muchachos», dijo Thomas, alzando las manos en un gesto conciliador. «Solo necesitamos hablar de un asunto delicado. No hay nada de qué preocuparse». Los miembros del pelotón no se iban a rendir tan fácilmente. «Seguimos teniendo la obligación de proteger a nuestro teniente», replicó uno de ellos. Thomas entrecerró los ojos, pero rápidamente recuperó la compostura. «No tenemos malas intenciones, lo juro. Solo queremos invitar a su hombre a una buena comida en nuestro comedor. Tenemos comida mejor que la bazofia que sirven en el comedor aliado». 1. Patrick, Max y Richard intercambiaron miradas escépticas, pero fue Lorenzo quien rompió la tensión. «Hombres, los hermanos Shelby son del ejército británico, nuestros aliados. Dudo que tengan malas intenciones. Además, ¿qué es lo peor que podría pasar?». Los miembros del pelotón cedieron a regañadientes, aunque sus miradas de recelo nunca flaquearon. «Gracias, muchachos», dijo Thomas con una sonrisa de agradecimiento. «Teniente Lupo, se uniría a nosotros». Lorenzo se puso de pie, colgándose el rifle al hombro. «Adelante, Shelby». Mientras se alejaban del campamento, Thomas y sus hermanos intercambiaron miradas divertidas. «Vaya pandilla tenaz que tenéis ahí, Young», se rió Arthur mientras se alejaban del campamento. Lorenzo no pudo evitar sonreír. Bueno, sí que tenían pinta de estar tramando algo. No se les puede culpar por ser precavidos. ¿Qué?
Nos veíamos presentables con nuestros uniformes, ¿no? Replicó Arthur, fingiendo estar ofendido. Ion no pudo evitar reírse entre dientes. Tiene razón. Thomas les lanzó una mirada de advertencia a ambos antes de volverse hacia Lorenzo. Así que crees que somos criminales, ¿eh? Lorenzo levantó las manos en señal de defensa. Nunca dije eso. Solo digo que no es raro que en situaciones desesperadas se tomen medidas desesperadas. Además, mis hombres solo velan por mi seguridad. 1. Thomas soltó una risita, de acuerdo. Pero te aseguro que vamos por buen camino. La guerra tiene la costumbre de cambiar a un hombre, ¿verdad? Lorenzo asintió, pensativo. Es cierto. Muchos hombres aquí solo intentan expiar sus pecados. Así que eres uno de los nuestros, ¿eh? ¿Obligado a participar en esta guerra como un criminal? Preguntó Thomas, con genuina curiosidad. Lorenzo soltó una risita. Para nada. Me alisté voluntariamente. Aunque se me pueda considerar un criminal antes de la guerra, hago mi trabajo limpiamente. Me alisté con un historial impecable. 2. Thomas y sus hermanos intercambiaron miradas cómplices. Thomas soltó una risita melancólica. Bueno, es reconfortante oír eso. En cuanto a nosotros, los Shelby, nos metimos en algunos asuntos poco legales en nuestro país. Cuando la policía se enteró, tuvimos que elegir, pudrirnos en una celda o luchar por el rey y la patria. Y aquí estamos. Lorenzo asintió con la cabeza, comprendiendo. No puedo culparos a vosotros. Al entrar en el comedor británico, los demás soldados se percataron de la presencia del estadounidense invadiendo su territorio, pero nadie protestó. Al fin y al cabo, las fuerzas aliadas eran libres de elegir dónde comer, aunque les resultara más cómodo quedarse en su propio comedor debido a las barreras lingüísticas y la familiaridad. Lorenzo llenó su plato de comida y se unió a los hermanos Shelby en su mesa. Mientras comían, no pudo evitar preguntar, ¿y de qué se trata todo esto? Thomas miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando antes de inclinarse. Hemos oído rumores sobre ti, Yang. Dicen que tienes una resistencia inagotable y que siempre sales victorioso y perfecto en cada entrenamiento. A Lorenzo se le ruborizaron las mejillas, pero no le dio importancia. Bueno, no diría que es infinito ni perfecto, pero hago lo mejor que puedo. Los hermanos Shelby intercambiaron miradas cómplices. Vamos, amigo. ¿Cuál es tu secreto?, preguntó Ion. Secreto. Lorenzo rió entre dientes. No hay ningún secreto. No nos vengas con tonterías, Yang, gruñó Arthur. Debes estar bajo los efectos de alguna droga, ¿verdad? Thomas frunció el ceño. No nos vas a decir que estás tomando algo bueno, ¿verdad? Vamos, Yang. No diremos nada. Lorenzo soltó una risita, drogas. No, gracias. A la larga, eso solo me debilitará. Además, no me servirá de nada aquí. Flexionó el bíceps, mostrando su musculatura. Entonces cuéntalo, Yang. Exigió Arthur, impaciente. ¿Cuál es tu secreto? Thomas y Ion también se inclinaron, igual de curiosos. Está bien, cedió Lorenzo, decidiendo divertirse un poco con ellos. Todo está en el entrenamiento. Luego enumeró una lista de ejercicios sacados directamente de una serie de anime que solía ver en su vida anterior en su país natal. 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas y una carrera de 10 kilómetros. Todos los días. 4. Los hermanos Shelby intercambiaron miradas escépticas. Eso es todo. La sonrisa de Lorenzo no se borró. No, en serio. Eso es todo. Arthur golpeó la mesa con el puño y se irguió, dominando al Yankee que estaba sentado. No te metas con nosotros, Yankee. No sabes con quién te estás metiendo. Ion intervino, escupiendo, ¿te crees tan importante solo porque defendiste un barco hecho con chatarra? Justo cuando la tensión llegó a su punto álgido, un oficial superior del lado británico del comedor gritó, oigan. Ustedes,
los de allá. Cállense o los haré fregar letrinas durante un mes. 2. Los hermanos Shelby, refunfuñando, se sentaron a regañadientes, lanzando miradas fulminantes a Lorenzo. La sonrisa de Lorenzo no se borró. Nadie os tiene miedo, hermanos Shelby. Puede que en su vida anterior hubiera sido fan de Peaky Blinders, pero ahora no iba a rehuir una pelea. Thomas entrecerró los ojos, presintiendo que algo andaba mal con el yanqui. Había un aire de peligro a su alrededor, uno que ni siquiera sus impulsivos hermanos habían notado. ¿De verdad no nos lo vas a decir?, insistió Thomas, intentando mantener la situación bajo control. Arthur, sin embargo, no podía dejarlo pasar. No sabes con quién te estás metiendo, lobo de hierro. La expresión de Lorenzo se ensombreció, sus ojos se volvieron gélidos. Sé perfectamente de qué estás hecho. Pero ustedes no tienen ni idea de qué estoy hecho yo. Thomas pudo ver la frialdad en los ojos de Lorenzo, como si los mirara como simples cadáveres a punto de morir. Una sensación incómoda se apoderó de él. Oigan, solo estamos haciendo una pregunta sencilla, dijo John, sin inmutarse por la mirada gélida que les dirigían. Arthur, siempre el más impulsivo, intervino, sí, Yank. ¿Cuál es el gran secreto? Thomas les lanzó a ambos una mirada de advertencia. No lo obligues. Si no quiere contárnoslo, no podemos hacer nada al respecto. Se volvió hacia Lorenzo con voz firme y serena. Disculpe las molestias, teniente Lupo. La mirada gélida de Lorenzo se suavizó ligeramente, y una leve sonrisa asomó en sus labios. No hay problema, Shelby. Solo, ten cuidado ahí fuera. Dicho esto, se levantó y se marchó, dejando a los tres hermanos sumidos en sus pensamientos. ¿Sabes? Si hubiéramos logrado hacernos con esa sustancia que usa Lupo, tendríamos más posibilidades de sobrevivir a esta misión, murmuró Arthur entre dientes, mientras seguía con la mirada la espalda del oficial estadounidense que se retiraba. John frunció el ceño, pasándose la mano por el pelo. Maldita sea, Tommy. Perdimos nuestra oportunidad. Thomas suspiró, jugueteando con un hilo suelto del mantel. Ya no hay nada que podamos hacer. Además, si el subidón es tan bueno, el bajón debe ser terrible. Puede que ahora esté fuerte y resistente, pero ¿quién dice que podrá siquiera mantenerse en pie cuando le llegue el bajón? Arthur y John intercambiaron miradas, y sus expresiones de suficiencia se desvanecieron. Thomas tenía razón. La idea de que el engreído yanqui sufriera por la misma droga de la que dependía les provocó una sonrisa sombría. Conocían muy bien los peligros de depender de sustancias para sobrellevar la guerra. Lorenzo salió del comedor del ejército británico con una sonrisa irónica al pensar en los hermanos Shelby. Jamás esperó encontrar mentes tan suspicaces, ni siquiera en medio de una guerra, y mucho menos entre sus propios aliados. La paranoia de los hermanos Shelby sobre su excepcional físico y su desempeño en los entrenamientos le había resultado divertida. Por suerte, no volvieron a molestarlo después de aquel día. 1. Con el paso de los días, el incidente con los hermanos Shelby quedó relegado a un segundo plano. Unos días después, Lorenzo y su pelotón se encontraron en el árido paisaje de Malta, un puesto de avanzada rocoso en el mar Mediterráneo. Estaban allí para someterse a un riguroso entrenamiento en preparación para la inminente Operación Husky, una misión crucial que podría cambiar el rumbo de la guerra a su favor. Junto a ellos, otros pelotones del séptimo ejército estadounidense, liderados por el formidable teniente general George S. Patton, también perfeccionaban sus habilidades. Sus jornadas comenzaban antes del amanecer, con el toque de Diana resonando en el campamento y despertando a los hombres de su letargo. Rápidamente se ponían en formación, aún medio dormidos pero decididos. Su comandante de compañía, un capitán experimentado, daba órdenes a gritos, sometiéndolos a un riguroso entrenamiento físico. Flexiones, abdominales y vueltas interminables alrededor del campo de desfiles eran solo el calentamiento. El verdadero entrenamiento comenzaba una vez que el sol había salido por completo. 1. El pelotón de Lorenzo, al igual que los demás, fue sometido a un entrenamiento de tiro implacable,
practicando con sus fusiles M1 Garand y pistolas M1911 hasta que pudieron desmontarlos y volver a montarlos con los ojos vendados. Pasaban horas en el campo de tiro improvisado, perfeccionando su puntería contra blancos que aparecían de forma errática, simulando soldados enemigos. El sonido de los disparos resonaba en el paisaje desolado, interrumpido por las órdenes del capitán para que dispararan mejor, más rápido y con mayor precisión. 2. Conforme transcurrían los días de entrenamiento extenuante, Lorenzo no podía evitar preguntarse sobre el éxito de la operación Mincemeat. Esta operación, ideada por los británicos, pretendía engañar a las potencias del eje haciéndoles creer que las fuerzas aliadas concentrarían su ataque principal en Grecia y Cerdeña, mientras que Sicilia sería solo un objetivo de distracción. Sabía, por su experiencia anterior, que esta estratagema había sido crucial para desviar la atención del enemigo, allanando el camino para el éxito de los aliados en la región. Esperaba que se repitiera el mismo resultado en esta línea temporal. Mientras tanto, las fuerzas aliadas iniciaron su asalto a las islas mediterráneas controladas por el eje, comenzando por Pantelleria. Se iniciaron los ataques aéreos, y los incesantes bombardeos diezmaron a la guarnición italiana hasta someterla. Sin otra opción, los italianos izaron la bandera blanca, señalando su rendición. La caída de Pantelleria supuso un gran impulso para la moral de las tropas aliadas, especialmente para aquellos como Lorenzo y su pelotón, que se preparaban para la operación Husky, de mayor envergadura. Redoblaron sus esfuerzos en el entrenamiento, conscientes de que lo que estaba en juego era más importante que nunca. A medida que se acercaba la fecha de la invasión de Sicilia, la tensión en el ambiente se hacía palpable. Los hombres a su alrededor, aunque exteriormente joviales y bulliciosos, ocultaban una profunda ansiedad. Todos sabían lo que estaba en juego. Esta operación podía cambiar el rumbo de la guerra a su favor o asestarles un golpe devastador. En la víspera del 9 de julio de 1943, las fuerzas aliadas iniciaron la tan esperada invasión de Sicilia. El ambiente estaba cargado de tensión y expectación mientras los hombres del séptimo ejército estadounidense, incluido el pelotón del teniente primero Lorenzo, abordaban sus lanchas de desembarco en plena noche. El sonido de las olas rompiendo contra el casco de los barcos era el único ruido que rompía el silencio, salvo alguna tos ocasional o alguna oración susurrada. Lorenzo se yergueba, con su fusil M1 Garand colgado al hombro, mientras observaba a su pelotón. Podía ver la inquietud reflejada en los rostros de sus hombres, especialmente en los de Max y Patrick. Estos dos se habían comportado como auténticos soldados desde el inicio de su entrenamiento, y ahora, en vísperas de su primer gran enfrentamiento, sus temores eran evidentes. Max, Patsy, dijo con voz firme pero tranquilizadora, no se dejen vencer ni siquiera antes de la pelea. Tienen que creer en ustedes mismos. Los dos jóvenes soldados intercambiaron miradas antes de asentir a su líder. Sabían que tenía razón, habían llegado demasiado lejos como para rendirse ahora. Lorenzo se dirigió entonces a su sargento de pelotón, Lawrence, asegúrate de que los hombres conozcan sus objetivos. Contamos con ellos para que mantengan la posición. No quiero que haya errores más adelante. Sí, señor, ladró Lawrence, saludando con vehemencia antes de avanzar por la fila, revisando el equipo y susurrando palabras de aliento al oído de cada soldado. El cielo sin luna cubría la oscuridad, pero el rugido de los motores y el estruendo de las olas contra los cascos de las embarcaciones bastaban para delatarlos. Solo les quedaba esperar que el factor sorpresa siguiera estando de su lado. 1. Su objetivo era el Golfo de Gela, un tramo de costa en el suroeste de Sicilia. El séptimo ejército estadounidense, al mando del general Patton, tenía la misión de asegurar las playas y establecer una cabeza de playa para el desembarco del resto de las fuerzas aliadas. Era una tarea ardua, pero para la que se habían entrenado sin descanso. El pelotón de Lorenzo, en concreto, tenía la misión de neutralizar una batería de artillería estratégica alemana situada en lo alto de un acantilado cercano. Los cañones allí ubicados habían estado causando estragos en los barcos aliados y representaban una amenaza significativa para sus operaciones de desembarco. Al acercarse a las costas de Gela, las fuerzas italianas y del eje parecieron ser tomadas por sorpresa.
Aprovechando la situación, Lorenzo se ajustó el casco y se volvió hacia sus hombres. Hombres, bramó por encima del estruendo de los motores, esto es todo. Para esto nos hemos estado entrenando. Lo lograremos. Recuerden su entrenamiento, confíen en ustedes mismos y, lo más importante, confíen en el hombre que tienen al lado. Sus palabras fueron recibidas con un coro de gruñidos y asentimientos decididos. Sabían lo que estaba en juego. Neutralizar esas armas allanaría el camino para el éxito de toda la operación. Mientras las lanchas de desembarco se acercaban a las costas de Sicilia, el silencio se rompió con el estridente silbido de los silbatos y el ensordecedor rugido de la artillería. La invasión había comenzado. La rampa de su lancha Higgins descendió con un crujido metálico, y los hombres del pelotón de Lorenzo, junto con otros pelotones de lanchas Higgins, irrumpieron en las arenas ensangrentadas de la playa de Yelaa. Lorenzo y sus hombres avanzaron a toda velocidad bajo la lluvia de balas, aprovechando la cobertura de las cortinas de humo de las lanchas de desembarco para dirigirse hacia los acantilados. Las defensas alemanas e italianas fueron tomadas por sorpresa, pero se recuperaron rápidamente y comenzó la verdadera batalla. Whirr clink clink cuno. El silbido de las balas al pasar era ensordecedor, y Lorenzo veía caer a hombres de otros pelotones, incluso los suyos habían resultado heridos, algunos en las piernas o en otras zonas no mortales. La adrenalina le recorría las venas mientras se agachaba, escudriñando la zona en busca de cualquier señal del enemigo. Lorenzo evaluó rápidamente la situación y dio órdenes a gritos. Richard, toma la mitad del pelotón y flanquea por la izquierda. Jones, tú y tu equipo médico atendáis a los heridos. Sí, señor, respondieron Richard y Jones al unísono antes de dirigir a sus respectivos grupos. El equipo de Richard avanzó con cautela hacia el flanco izquierdo, manteniéndose agachado y aprovechando cualquier cobertura disponible. Mientras tanto, Jones y su equipo médico atendían a los heridos, llevándolos a un lugar seguro y administrándoles primeros auxilios. Lorenzo se dirigió a los hombres que lo acompañaban, entre ellos Max, Patsy y Julius. No asomen la cabeza, muchachos. Esperen mi señal. El sonido de los disparos era incesante, y de repente, un estruendoso boom, rasgó el aire cuando una explosión sacudió su posición. Sangre y escombros volaron por todas partes, y la visión de cuerpos decapitados les heló la sangre. Incluso los soldados más curtidos se estremecieron, pero no había tiempo para el miedo. ¿Qué hacemos? ¿Podremos siquiera salir de aquí?, preguntó Patrick, con la voz temblando de terror. No sirve de nada tener miedo, Patsy. Guárdatelo y concéntrate en sobrevivir, ladró Lorenzo con voz firme pero comprensiva. No se dejen llevar por sus miedos, muchachos. Manténganse concentrados en nuestro objetivo, añadió, asomándose de nuevo por encima de la roca. Los ametralladores alemanes estaban recargando sus MG-42, y esta era su oportunidad. Clink clonk. Ahora, gritó, poniéndose de pie y apuntando con su M1 Garand. Whirr. Los disparos certeros de Lorenzo dieron en el blanco, uno tras otro, mientras abatía a los artilleros alemanes uno a uno. Las fuerzas italianas y del eje, sorprendidas por el repentino bombardeo, intentaban reagruparse. Al percibir su desorden, algunos soldados aliados intentaron lanzarse de cabeza al fragor de la batalla. Tírense al suelo. No se dejen alcanzar, gritó Lorenzo, gesticulando frenéticamente. Los hombres de Lorenzo, bien entrenados y disciplinados, se tiraron al suelo de inmediato cuando Lorenzo se incorporó y comenzó a abatir a los artilleros alemanes restantes con una precisión letal. Whirr. Las cabezas volaban y los cuerpos se desplomaban, pero no había tiempo para celebraciones. Los reflejos y la puntería agudizada de Lorenzo quedaron patentes al abatir a los tiradores alemanes restantes. Si bien en circunstancias normales su precisión habría causado admiración, ahora era una cuestión de vida o muerte. Era una situación de vida o muerte, y no podían permitirse bajar la guardia. Richard, Jones, retrocedan. Nos estamos acercando a la batería, gritó Lorenzo por encima del estruendo de la batalla. Entendido, señor, respondió su segundo al mando, el sargento de pelotón Lawrence. El pelotón,
ya reunido, avanzó como uno solo, aprovechando el caos que habían creado. Subieron por el acantilado, donde se encontraba la batería de artillería alemana. El camino estaba sembrado de cadáveres de compañeros y enemigos caídos, pero no podían permitirse el lujo de detenerse en ello. Al acercarse a la batería de artillería, los defensores italianos y alemanes restantes opusieron una resistencia desesperada, pero el entrenamiento y la determinación del séptimo ejército estadounidense prevalecieron. Avanzando poco a poco, en una batalla sangrienta, eliminaron a los artilleros enemigos y aseguraron la posición estratégica. El pelotón de Lorenzo llegó primero a las posiciones de artillería, con el equipo de Richard pisándoles los talones. «Señor, hemos neutralizado a la última resistencia. La zona está asegurada», exclamó Richard, jadeando, mientras Subaru meaba por el uso. «Buen trabajo, Richard. Jones, tus hombres hicieron un trabajo excepcional curando a nuestros muchachos», dijo Lorenzo, con un evidente alivio en su voz mientras contemplaba la carnicería a su alrededor. Una vez cumplido su objetivo, se apresuraron a inutilizar los cañones, colocando cargas explosivas en cada recámara y cañón. El sonido de las cargas al ser activadas quedó ahogado por la cacofonía de la batalla que se libraba a su alrededor. «Retrocedan. Retrocedan», ordenó Lorenzo, y se retiraron a sus lanchas de desembarco, con la misión cumplida. Al alejarse de las costas ensangrentadas de Yela, las cargas explosivas detonaron, lanzando las piezas de artillería alemanas por los aires. Las fuerzas aliadas vitorearon, con la moral reforzada por el éxito de la primera oleada de la Operación Husky. 1. La invasión de Sicilia había comenzado y, gracias a la valentía y el sacrificio de hombres como los del pelotón del teniente Lorenzo, había tenido un comienzo prometedor. Sin embargo, la guerra estaba lejos de haber terminado. A pesar del éxito de Lorenzo y su pelotón al destruir la artillería alemana, los demás pelotones seguían inmersos en sus propias batallas, intentando desesperadamente cumplir sus objetivos. La diferencia en el liderazgo era palpable, ninguno de los otros jefes de pelotón podía igualar la eficacia ni la destreza estratégica de Lorenzo. Mientras tanto, Italia y las potencias del eje, vislumbrando una oportunidad, se apresuraron a contraatacar. Desplegaron sus cazas a reacción restantes y lanzaron un bombardeo sorpresa contra los barcos del séptimo ejército estadounidense. La situación era crítica, los buques del séptimo ejército estadounidense se precipitaban implacablemente hacia la costa de Sicilia, sus cascos surcando las tumultuosas olas como cuchillos en mantequilla. El cielo sobre la flota aliada bullía con los cazas a reacción restantes de Italia y las potencias del eje, cuyos motores rugían como un enjambre de avispas enfurecidas, listas para lanzar sus letales aguijones sobre los desprevenidos buques. El general Patton, con la mandíbula apretada, sabía que no cabía piedad. Por la radio, gritó: «Todas las baterías antiaéreas, abran fuego. No podemos dejarlos pasar». El pelotón de Lorenzo acababa de terminar una misión angustiosa, sus rostros estaban cubiertos de sudor y hollín, y sus nervios aún estaban a flor de piel tras la terrible tarea de volar una posición de artillería alemana. Sin embargo, no había tiempo para descansar, pues el estridente grito de los aviones enemigos que se aproximaban rasgó el aire. El teniente Lorenzo, con el corazón latiéndole con fuerza, recibió la orden de enfrentarse a la amenaza que se aproximaba. «Lawrence, reúne a los hombres. Nos necesitan en cubierta», gritó por encima del estruendo de los motores del barco. El sargento de pelotón Richard Lawrence, un veterano curtido con rostro curtido y mirada penetrante, no dudó. «Ya oyeron al teniente, muchachos», bramó. El soldado de primera clase Patrick y el cabo Max, con el rostro marcado por el cansancio, intercambiaron miradas fatigadas, pero no dudaron. Habían pasado por demasiado juntos como para flaquear ahora. Junto a sus compañeros, el corpulento Julius y el espigado Jones, corrieron hacia sus puestos de combate, con la adrenalina a flor de piel, disipando la fatiga que momentos antes amenazaba con vencerlos. Lorenzo se giró para encarar la tormenta que se avecinaba, con la mandíbula apretada por la determinación. «Muchachos, esto es todo. Tenemos una misión que cumplir», dijo con voz firme. «Hemos afrontado cosas peores,
y afrontaremos otras aún peores. Pero hoy, mantenemos la posición. 2. Mientras los hombres se apresuraban a ocupar sus posiciones, los cañones antiaéreos del barco cobraron vida con un estruendo, lanzando llamas y balas contra la horda de cazas del eje que se aproximaba. El aire sobre la flota del séptimo ejército estadounidense se agitaba con la ensordecedora cacofonía de los disparos, con balas trazadoras surcando el cielo como la obra maestra de un artista enloquecido. Lorenzo, apostado en la proa, gritaba órdenes a su pelotón, con la voz apenas audible por encima del fragor de la batalla. Patrick, apunta al Messerschmitt de estribor. Edward, sigue disparando a ese Yankars. Leo, vigila nuestra retaguardia. Los hombres obedecieron sin dudarlo, y su entrenamiento entró en acción mientras disparaban una lluvia de balas contra la amenaza que se aproximaba. Edward, manejando una ametralladora calibre 50, sonrió con amargura al ver un avión enemigo estallar en llamas. Uno menos, muchachos, gritó mientras recargaba el cañón humeante. 1. Lorenzo, sin embargo, tenía la mira puesta en un Focke-Wulf FW-190, un adversario letal incluso para los artilleros más experimentados. Con las manos temblorosas, apuntó, ajustando ligeramente la trayectoria del avión para compensar su velocidad y maniobrabilidad. Contuvo la respiración y apretó el gatillo. Para asombro de su pelotón y de los demás artilleros en cubierta, el FW-190 se estremeció cuando las balas de Lorenzo atravesaron su ala, provocando que cayera en picado al mar. Los demás pilotos, sorprendidos por la precisión del disparo, rompieron la formación momentáneamente, dando a los artilleros aliados un breve respiro. La mirada de Lorenzo era tan fría e indiferente como el acero del casco del barco mientras observaba cómo el FW-190 se precipitaba al mar. Sus manos temblaban no por miedo, sino por la adrenalina que le recorría las venas. Su pelotón, sin embargo, no se sorprendió en absoluto. Conocían de sobra la letal precisión de su jefe de pelotón. «Siempre tienes buena puntería, teniente», gritó el cabo Edward por encima del estruendo. «Un alemán menos del que preocuparnos». El teniente Lorenzo esbozó una sonrisa sombría. «Gracias, Edward. Pero aún no estamos fuera de peligro». Los cielos sobre la flota del séptimo ejército estadounidense seguían rugiendo con la furia de la guerra, los artilleros aliados lanzaban una lluvia de balas y llamas contra la ofensiva del eje. El aire estaba impregnado del olor acre de la cordita y el aceite quemado, y los gritos de los heridos se mezclaban con el rugido de los motores y el ritmo entrecortado de las ametralladoras. El sargento de pelotón Lawrence, con el rostro ennegrecido por el hollín, apareció junto a Lorenzo. «Señor, tenemos fuego enemigo por nuestro costado de babor. Parece un escuadrón de Stukas». Al teniente Lorenzo se le heló la sangre. Los bombarderos en picado Stuka eran objetivos notoriamente difíciles, y sus bombas podían hundir un barco con una precisión milimétrica. «Muy bien, muchachos», gritó, «tenemos trabajo que hacer». El pelotón entró en acción, girando sus ametralladoras para hacer frente a la nueva amenaza. Patrick, con la mirada fija, apuntó al Stuka que encabezaba la escuadrilla, con el dedo en el gatillo. Apretó el gatillo, pero fue en vano, pues el ágil bombardero en picado esquivó sus disparos. Sin embargo, antes de que nadie pudiera pestañear, la puntería de Lorenzo volvió a brillar. Sus balas dieron en el blanco, una tras otra, destrozando las vulnerables secciones de cola de los Stukas y enviándolos a estrellarse contra el mar en llamas. Incluso el general Patton, a bordo del buque insignia, no podía creer lo que veían sus ojos al presenciar por la radio, con la voz teñida de asombro e incredulidad. En la cubierta, los hombres del pelotón intercambiaron miradas incrédulas, pero no tenían tiempo para quedarse boquiabiertos. La batalla continuaba con furia y ellos estaban en medio del combate. Mientras la batalla continuaba, los cazas del séptimo ejército estadounidense finalmente llegaron al lugar, irrumpiendo en el fragor de la batalla para enfrentarse a los aviones del eje y aliviar la carga de los artilleros embarcados. El cielo se convirtió en un torbellino de amigos y enemigos, con el fuego trazador cruzándose en una danza mortal. El teniente Lorenzo, con los sentidos agudizados por la adrenalina, lo veía todo a cámara lenta.
Continuó derribando los estucas restantes con una precisión asombrosa, manteniendo las manos firmes mientras el avión bajo él cabeceaba y se balanceaba. De repente, un P-51 Mustang, con sus distintivos claramente aliados, pasó a toda velocidad junto a su proa, esquivando por poco una lluvia de fuego amigo de los nerviosos artilleros en cubierta. ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego!, bramó Lorenzo, con la voz quebrándose por la radio. Amigos en el aire. El fuego procedente de su propio avión cesó, pero el daño ya estaba hecho. El P-51 se alejó maltrecho, humeando por un impacto directo, apenas logrando mantenerse en el aire. El teniente Lorenzo apretó los puños con frustración, pero no había nada que pudiera hacer. El fuego amigo era una triste realidad de la guerra, y lo único que podían hacer era esperar lo mejor. Mientras la batalla continuaba, Lorenzo y su pelotón no pudieron evitar notar el fuego indiscriminado proveniente de algunos de los otros barcos estadounidenses y aliados. El ritmo entrecortado de sus cañones era como una sinfonía discordante, lanzando balas trazadoras por todas partes menos a sus objetivos, impactando en cambio a los aviones estadounidenses y aliados. Maldita sea, muchachos, tenemos que darles cobertura. Ladró Lorenzo, ajustando su puntería para compensar el fuego errático. No podemos defraudar a nuestro propio bando. Transcurrieron horas interminables, que parecieron una eternidad. Finalmente, los últimos aviones del eje fueron derribados o ahuyentados, y la flota del séptimo ejército estadounidense avanzó hacia las costas de Sicilia. El precio fue alto, con varios barcos hundidos o dañados, pero lograron la victoria, en gran parte gracias a la asombrosa precisión de un artillero en particular. El general Patton, con un suspiro de alivio, no pudo evitar preguntarse quién sería el increíble tirador de aquel barco estadounidense. Intrigado, decidió averiguar la identidad de este misterioso francotirador. 3. Mientras tanto, en la cubierta, los hombres del pelotón se felicitaban mutuamente por el trabajo bien hecho. Exhaustos pero eufóricos, comenzaron la ardua tarea de retirar los casquillos de bala y atender a los heridos. Lorenzo, con el uniforme empapado de sudor y humo, se desplomó contra el mamparo, con la pistola reglamentaria aún humeante en la mano. Cerró los ojos, con los recuerdos de la batalla grabados a fuego en su mente. 3. Teniente, señor. Los ojos cansados de Lorenzo se abrieron de golpe. Sí, Lawrence, ¿qué pasa? El sargento de pelotón Richard Lawrence, con el rostro contraído por el asombro, le entregó un trozo de papel arrugado. Señor, es del general. ¿Quiere verlo? Inmediatamente. Las cejas del teniente Lorenzo se arquearon. ¿Yo? ¿Para qué? Lawrence se encogió de hombros. No lo dijo, pero creo que tiene algo que ver con tu, puntería. Lorenzo frunció el ceño, pero aún así se arregló el uniforme. Muy bien, da a los hombres que se retiren y descansen. Mientras se dirigía al puente, las miradas que recibía de los demás marineros eran una mezcla de asombro y curiosidad. La noticia sobre el misterioso artillero que, él solo, había cambiado el rumbo de la batalla, se había extendido rápidamente. El general Patton, con un cigarro apretado entre los dientes, lo esperaba en el puente, con una mirada penetrante. Teniente. Lorenzo, correcto. Sí, señor, saludó Lorenzo, poniéndose firme. El sudor le corría por la espalda y luchó contra el impulso de secárselo. Tranquilo, hijo, dijo Patton, señalando una silla cercana. Siéntate. Te lo has ganado. El teniente Lorenzo se sentó, con las piernas temblando de alivio. Gracias, señor. Patton observó al joven oficial que tenía delante, notando el cansancio reflejado en su rostro. No me andaré con rodeos, teniente. Su actuación de hoy fue sencillamente milagrosa. Jamás había visto tal precisión en todos mis años de servicio. El teniente Lorenzo sonrió. Gracias, señor. Fue pura suerte, se lo aseguro. Patton soltó una risita. Veo que también eres modesto. Con suerte o no, tus acciones de hoy salvaron incontables vidas, incluida la de este viejo. Se golpeó el pecho con el puño. Qué buena puntería,
muchacho. 1. El teniente Lorenzo bajó la cabeza, sin saber cómo responder a tantos elogios. Gracias, señor. Solo estaba cumpliendo con mi deber. Tonterías. Ladró Patton. Te has esforzado al máximo y no voy a permitir que menosprecies tus logros. Con efecto inmediato, te asciendo al rango de capitán. Te lo has ganado, hijo. 4. El capitán Lorenzo se quedó boquiabierto, pero no pudo pronunciar palabra. Finalmente, logró decir con voz temblorosa, gracias, señor. No lo defraudaré. Sé que no lo harás, dijo Patton, extendiendo la mano. Ahora, descanse un poco, capitán. Mañana tenemos que tomar una playa, y presiento que vamos a necesitar a todos los tiradores de élite que podamos conseguir. 4. Mientras el capitán Lorenzo regresaba a sus aposentos, el orgullo le invadió. Su pelotón, reunido alrededor de una radio en la cubierta, vitoreó al unísono al ver la nueva insignia en su cuello. El capitán Lorenzo, ahora ascendido y al mando de una compañía, condujo a sus hombres a tierra firme al amanecer. El desembarco, aunque aún disputado, se había facilitado gracias al caos que había sembrado en las filas del Eje. Las fuerzas italianas y del Eje estaban desorganizadas, y el séptimo ejército estadounidense y las fuerzas canadienses aprovecharon su desorientación, estableciendo rápidamente una cabeza de playa en la isla. 3. A medida que avanzaban por el campo, era evidente que la población local ya estaba sometida, en parte debido a la influencia de la mafia en la zona. Los civiles ofrecieron poca resistencia y, en cambio, optaron por ayudar a las fuerzas aliadas en todo lo que pudieron. Lorenzo y sus hombres siguieron avanzando, liberando una ciudad tras otra, favorecidos por el desorden en las filas enemigas y el apoyo tácito de los lugareños. Lorenzo Lupo, recientemente ascendido a capitán y al mando de una compañía del 180º Regimiento de Infantería, se encontraba en su tienda de campaña, estudiando mapas de Sicilia. La invasión de la costa de Gela había sido un éxito, pero el verdadero desafío estaba por venir. Su próximo objetivo era Biscari, una fortaleza estratégica que les aseguraría el control de la isla. Mientras estudiaba el terreno, no pudo evitar percibir los susurros y las miradas de algunos de sus hombres. Lorenzo sabía que el ascenso no había sido fácil. Muchos en el ejército estadounidense le guardaban rencor, no solo por su ascendencia italiana, sino también por su rápido ascenso en el escalafón militar. 4. El sargento Horace West, en particular, no podía ocultar su desprecio por los italianos. Sus ojos fríos parecían taladrar la nuca de Lorenzo cada vez que se cruzaban, y Lorenzo sabía que solo el hecho de que él fuera superior en rango a West lo mantenía a raya. El capitán Compton, por otro lado, fue más sutil en su desdén. Nunca mostró abiertamente su aversión por Lorenzo, pero la tensión en su mandíbula y la forma en que se dirigía a él por su apellido en lugar de por su nuevo rango delataban sus verdaderos sentimientos. Aún así, Compton era un militar de carrera y sabía que no debía permitir que los prejuicios personales interfirieran con su misión. Lorenzo suspiró y se puso de pie, estirando sus piernas entumecidas. No podía permitirse el lujo de pensar en los prejuicios ajenos, tenía un trabajo que hacer. Salió de su tienda y observó el campamento, sintiendo el peso de su recién adquirida autoridad sobre sus hombros. Los hombres de su compañía, un grupo heterogéneo de reclutas novatos y veteranos curtidos en la batalla, lo miraban en busca de guía y liderazgo. Hizo su ronda, deteniéndose para ver cómo estaban los hombres mientras preparaban su equipo y afilaban sus bayonetas. A medida que la fuerza de invasión se acercaba a Biscari, la tensión en el ambiente se hacía palpable, como el calor del Mediterráneo. Los hombres se atrincheraron en sus trincheras, esperando la señal para avanzar. A lo lejos, la artillería bombardeaba las defensas del Eje, debilitando la cabeza de playa. En las primeras 24 horas de la invasión de Biscari, el 180º Regimiento de Infantería demostró una incompetencia generalizada, aunque algunas excepciones, como la compañía de Lorenzo, demostraron una notable competencia. Lorenzo, al mando de su propia compañía, contempló la indescriptible carnicería que los rodeaba. Los cuerpos yacían esparcidos por las calles y los gritos de los heridos llenaban el aire.
Los defensores del eje habían opuesto una feroz resistencia, pero las fuerzas aliadas estaban ganando terreno lentamente. La compañía de Lorenzo se abrió paso a través de las calles cubiertas de escombros, buscando refugio tras edificios derruidos y vehículos volcados. Avanzaron con cautela, atentos a las trampas explosivas y a los francotiradores ocultos en las sombras. El corazón de Lorenzo latía con fuerza mientras hacía señas a sus hombres para que mantuvieran sus posiciones. Un grupo de soldados italianos y alemanes, con los uniformes cubiertos de polvo y sangre, emergieron de un edificio derrumbado con las manos en alto. El miedo se reflejaba en sus rostros, y no podía culparlos. «Quédese donde está», gritó en un italiano impecable, con la esperanza de generar cierta confianza. «Estamos aquí para ayudarle». 2. Los prisioneros, en su mayoría reclutas y adolescentes, se mostraron visiblemente relajados, pero su alivio duró poco, pues el sonido de las botas sobre los escombros resonó en la calle. El sargento West y un destacamento de sus hombres doblaron la esquina, apuntando con sus fusiles a los soldados que se rendían. «Yo me encargo, capitán», dijo West con voz pausada, con la mirada fría mientras observaba fijamente a su presa. A Lorenzo se le heló la sangre. Sabía lo que iba a pasar y no podía permitirlo. «Alto el fuego, sargento», ladró, avanzando a grandes zancadas, con su arma desenfundada pero bajada. «Estos hombres son nuestros prisioneros. Deben ser tratados como tales». West frunció el labio con disgusto, pero bajó el arma a regañadientes. «Señor», escupió, la palabra cargada de veneno. Lorenzo se volvió hacia los prisioneros de guerra. «Ya están a salvo. Todo va a salir bien». Mientras se llevaban a los prisioneros, se giró hacia West, con la mandíbula tan apretada que le dolía. «Fue una orden directa, sargento. Estos hombres son nuestros prisioneros y deben ser tratados como tales. Me queda claro». 2. Los ojos de West ardían con una furia apenas contenida, pero sabía que no debía desobedecer una orden directa delante de los hombres. «Sí, señor», murmuró entre dientes apretados. La compañía de Lorenzo prosiguió su avance, dejando atrás el escenario de la casi masacre. La lucha fue feroz, pero siguieron adelante, tomando calle por calle. Los defensores del eje combatieron con tenacidad, pero las fuerzas aliadas fueron implacables. Al caer la tarde del primer día de la invasión, la compañía de Lorenzo se atrincheró para pasar la noche, exhausta pero ilesa. Habían sufrido numerosas bajas, pero también habían infligido graves daños al enemigo. Lorenzo se inclinó sobre un mapa, planeando su siguiente movimiento. Se acercaban al corazón de Biscari, pero sabía que la verdadera prueba estaba por venir. Los alemanes lanzarían todo lo que tenían contra ellos, y se necesitaría toda su astucia y valentía para prevalecer. La mirada de Lorenzo se volvió gélida al leer el informe que detallaba la masacre perpetrada por el sargento Horace West, en la que asesinaron a decenas de prisioneros de guerra italianos y 2 alemanes. De no ser porque estaban en plena guerra, tal vez habría sentido la tentación de dispararle allí mismo. La atrocidad era indescriptible y solo serviría para empañar aún más la reputación de las fuerzas aliadas. 2. Apretó los puños, intentando contener su rabia. «Quiero que West sea sometido a un consejo de guerra», le gritó a su segundo al mando. «Me da igual que estemos en medio de una maldita guerra, esto no se puede ocultar». 1. Su segundo al mando asintió, saludó con gesto sombrío y partió para cumplir la orden. Lorenzo pensó que el día no podía empeorar, pero se equivocó. Un segundo informe llegó a su escritorio, esta vez implicando al capitán John Compton en la masacre no solo de prisioneros de guerra, sino también de civiles en Biscari. Mujeres y niños, masacrados donde se escondían. 2. A Lorenzo se le revolvió el estómago y luchó contra las ganas de vomitar mientras leía los informes sobre las atrocidades cometidas por sus compañeros soldados. Las masacres de prisioneros de guerra y civiles perpetradas por el sargento Horace West y el capitán John Compton le repugnaron profundamente. Había visto bastante violencia en su época de gángster, pero esto era algo completamente distinto. Mientras el 180º Regimiento de Infantería continuaba su avance hacia el aeródromo de Biscari,
la compañía de Lorenzo seguía luchando, con sus acciones manchadas por la incompetencia y la cobardía de otros. Avanzaron, tomando el aeródromo palmo a palmo, pero la mancha de la deshonra se les aferraba como un hedor insoportable. A pesar de sus mejores esfuerzos, la reputación empañada del 180º Regimiento de Infantería ralentizó su avance. El enemigo pareció percibir su vacilación, y los combates se volvieron aún más feroces. La compañía de Lorenzo se abrió paso entre las ruinas de Biscari, capturando finalmente el aeródromo a un alto precio. Se atrincheraron para defender su botín, con la mirada cansada pero decidida. Las primeras 48 horas de la invasión habían sido un desastre, marcadas por la incompetencia y las atrocidades cometidas por algunos de sus propios hombres. El general de división Troy Middleton, disgustado por el desempeño del 180º Regimiento de Infantería, consideró destituir a su comandante de inmediato. En cambio, optó por enviar al subcomandante de la división para que supervisara de cerca al regimiento. En cuanto al sargento Horace West y al capitán John Compton, se supo que habían sido detenidos por sus atrocidades. Fue un pequeño consuelo, pero un comienzo. Bajo la atenta mirada del subcomandante de división, el 180º Regimiento de Infantería siguió avanzando, dejando atrás las calles ensangrentadas de Biscari. Se adentraron cada vez más en Sicilia, tomando pueblo tras pueblo, kilómetro a kilómetro, en una sangrienta batalla. Pasaron los días y la guerra en Sicilia continuó. Lorenzo Lupo, ahora un capitán condecorado, había resultado herido varias veces, pero afortunadamente sus heridas eran superficiales. Una bala le rozó el costado, sin alcanzar ningún órgano vital, y la metralla le perforó las piernas, pero nada que no pudiera solucionarse con unos días en la tienda de campaña. Sus logros en el campo de batalla fueron extraordinarios, y sus superiores lo notaron. 3. HP, 78/100. Ante sus ojos se desplegaba una interfaz de sistema transparente que mostraba su estado de salud actual. No era tan grave como podría haber sido, había visto a hombres con heridas mucho peores ser trasladados a las tiendas médicas. Había pasado los 2 últimos días recuperándose, su cuerpo se recuperaba a un ritmo inusual. Incluso se había topado con Max y Patrick, quienes, por suerte, solo habían sufrido heridas leves. Habían pasado las horas juntos, compartiendo cigarrillos e historias de su hogar. HP, 97/100. Finalmente, se hartó. El frente lo llamaba, y sabía que allí pertenecía, liderando a sus hombres. Estoy en condiciones de trabajar, insistió a las enfermeras, erguido y flexionando los músculos. No puedo quedarme aquí más tiempo. A regañadientes, cedieron, le vendaron las heridas y lo despidieron con una severa advertencia para que se lo tomara con calma. Sin embargo, Lorenzo Lupo no fue nada fácil. Lorenzo regresó al campo de batalla, cada uno de sus movimientos marcado por una renovada cautela, pero sin rastro de miedo. Los hombres de su compañía murmuraban entre sí, asombrados por su rápida recuperación tras la lluvia de balas que casi le había costado la vida apenas 2 días antes. Admiraban su resistencia y determinación. 2 semanas después, el mayor general Troy Middleton se percató del excepcional desempeño de Lorenzo y lo ascendió al rango de teniente coronel, otorgándole el mando de un batallón del 180º Regimiento de Infantería. La noticia se extendió como la pólvora entre las filas del ejército de los Estados Unidos, y no pasó mucho tiempo antes de que sus logros llegaran a los más altos mandos. 4. Mientras la batalla por Sicilia continuaba, Lorenzo lideró su batallón con inquebrantable determinación, haciendo retroceder implacablemente a las potencias del eje por tierra, mar y aire. Finalmente, tras semanas de intensos combates, los aliados emergieron victoriosos, recuperando la isla y asegurando las rutas marítimas del Mediterráneo por primera vez desde 1941. Los buques mercantes aliados podían ahora navegar por las aguas antaño disputadas sin temor a ser interceptados por el enemigo. El 7º Ejército estadounidense se reunió con el ejército británico, que había iniciado su ataque en la costa sureste de Sicilia. Las fuerzas británicas habían tenido una conquista más fluida que las estadounidenses. Estacionados en Sicilia, colaboraron para asegurar la isla como fuerzas aliadas.
Lorenzo, ahora teniente coronel, pasaba su tiempo libre en el campamento poniéndose al día con sus amigos Max y Patrick, que también eran sargentos. Un día, mientras Lorenzo paseaba por el campamento, vio a un grupo de soldados estadounidenses acosando a una joven. La ira se apoderó de sus ojos y se dirigió hacia ellos. «Oigan. Déjenla en paz», gritó con voz autoritaria. Los soldados de menor rango fruncieron el ceño al verlo acercarse, pero su expresión cambió al ver su insignia. Lo saludaron a regañadientes y se escabulleron murmurando entre dientes. Lorenzo se volvió hacia la joven, con la mirada más suave. «¿Estás bien, señorita?» Lorenzo miró a la joven que tenía delante. Lo que no sabía era que esa joven era la misma mujer con la que Michael Corleone se había casado mientras estaba escondido en Sicilia, tal como se muestra en la primera película de El Padrino. El corazón de Apollonia se aceleró mientras miraba al joven soldado estadounidense que acababa de salvarla de los avances indeseados de los otros soldados. Su musculoso físico se hacía evidente bajo su impecable uniforme verde oliva del ejército de los Estados Unidos, y él la superaba en estatura. No pudo evitar admirar su mandíbula cincelada y sus profundos ojos marrones que irradiaban bondad y preocupación. Él le habló en un idioma que no entendía, pero su tono era suave y tranquilizador. La única palabra que pudo distinguir fue signorina, que supuso que era un término de respeto o cariño. Sus miradas se cruzaron y Apollonia sintió que un rubor le subía a las mejillas. Sabía que debía darle las gracias, pero las palabras no le salían. En lugar de eso, asintió tímidamente, con sus ojos grandes y expresivos, incapaces de apartarse de los de él. Una parte de ella no podía explicar la repentina e inexplicable atracción que sentía por aquel desconocido. 8. Los ojos observadores de Lorenzo notaron la confusión en la mirada de Apollonia. Se dio cuenta de que ella no entendía inglés, así que decidió cambiar al italiano, idioma que sí podía comprender. «¿Cuál è il tuo nome?», preguntó. 3. Las mejillas de Apollonia se sonrojaron aún más mientras bajaba la mirada tímidamente, pero tras un breve momento de vacilación, reunió el valor para responder. «Mi chiamo Apollonia», dijo suavemente, con una voz que sonaba como una melodía susurrada. «Encantado de conocerte, Apollonia», respondió Lorenzo con una cálida sonrisa, extendiéndole la mano para estrechar la suya. «Me llamo Lorenzo». 5. La sonrisa de Apollonia floreció como un girasol al aceptar con timidez el apretón de manos de Lorenzo. La calidez de su tacto le produjo un escalofrío y sintió que sus mejillas se sonrojaban aún más. 1. Lorenzo no pudo evitar sonreír ante su evidente incomodidad. «Sei molto bella, Apollonia», bromeó juguetonamente, haciéndole un cumplido. 5. El rubor de Apollonia se intensificó y no supo articular palabra. En lugar de eso, murmuró un rápido gracias antes de marcharse apresuradamente, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Lorenzo soltó una risita, sin dejar de mirar su figura que se alejaba. Sabía que había causado una buena impresión en la bella Apollonia, y su timidez le intrigaba. 3. Las fuerzas aliadas, incluyendo los ejércitos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, acababan de salir victoriosas de la Operación Husky, una campaña para expulsar a las fuerzas italianas y del eje de Sicilia. Sin embargo, la victoria tuvo un alto precio. Miles de sus hombres habían pagado el precio más alto, sus cuerpos sin vida eran transportados en camillas, cubiertos con sábanas para proteger a los supervivientes de la magnitud de la carnicería. Los soldados heridos, cuyos cuerpos, otrora sanos, ahora estaban marcados por los horrores de la guerra, se encontraban por doquier. Algunos habían perdido extremidades, otros la vista, y todos llevaban las cicatrices invisibles del conflicto. 2. Lorenzo podía ver el rastro que la guerra había dejado en los rostros de sus compañeros, incluso aquellos que habían escapado de daños físicos mostraban señales de la tensión mental que habían soportado. El constante bombardeo de explosiones, los gritos de los moribundos y las escenas inimaginables que habían presenciado los atormentaban. Los civiles sicilianos observaban con recelo a los soldados aliados, con expresiones cautelosas. ¿Y quién podía culparlos?, pensó Lorenzo. Para ellos, daba igual que fueran aliados o del eje,
al fin y al cabo, todos eran soldados armados. La masacre de Biscari, donde las tropas aliadas habían masacrado sin piedad no solo a prisioneros de guerra, sino también a civiles inocentes, seguía presente en la mente de todos. Como teniente coronel y líder de su batallón, Lorenzo insistía en trazar una clara línea divisoria entre ser soldado y ser asesino de inocentes. Recordaba a sus hombres una y otra vez que su deber era enfrentarse al enemigo en el campo de batalla, no dañar a los indefensos. El comedor, que en tiempos de paz era una pintoresca trattoria, ahora bullía de actividad con el constante ir y venir de soldados aliados. La sala bullía de conversaciones, interrumpidas por el tintineo de los cubiertos sobre los platos y alguna que otra carcajada. Lorenzo estaba sentado a una mesa larga, flanqueado por su segundo al mando, un puñado de capitanes y tenientes, y algunos soldados rasos a los que conocía bien. A su alrededor, soldados canadienses y británicos se mezclaban con sus homólogos estadounidenses. El resto de su batallón, compuesto por cientos de hombres, se encontraba disperso entre los demás edificios del pueblo, compartiendo el espacio limitado con sus aliados canadienses y británicos. Los hermanos Shelby, Thomas, Arthur y John, entraron en el bullicioso comedor, buscando con la mirada una mesa vacía. Mientras se abrían paso entre la multitud de soldados, Arthur le dio un codazo a Thomas y señaló discretamente a lo lejos. Thomas miró a su hermano con el ceño fruncido por la confusión, antes de seguir su mirada. Sus ojos se posaron en el rostro familiar de Lorenzo, el mismo hombre al que había arrastrado al comedor británico en Malta para preguntarle sobre la medicina milagrosa que estaba usando. John, el menor de los tres, también vio al soldado estadounidense y no pudo evitar comentar: «Mira esa insignia, Tommy. Ahora tiene un rango superior al tuyo». El ceño de Thomas se frunció aún más al examinar las insignias del uniforme de Lorenzo, dándose cuenta de que su hermano tenía razón. «Antes de la misión, teníamos el mismo rango», murmuró entre dientes. Arthur soltó una risita y le dio una palmada en la espalda a Thomas. «No te preocupes demasiado, Tommy. Probablemente sean solo los estadounidenses haciendo de las suyas otra vez, ascendiendo a sus muchachos a diestro y siniestro para mantenerlos motivados para esta guerra. Nosotros, los británicos, en cambio, sabemos lo que valemos». 3. Thomas, Arthur y John Shelby se dirigieron a la fila para servirse, recogieron sus comidas y luego se dirigieron a una mesa vacía no muy lejos de donde estaba sentado Lorenzo. Lorenzo ya los había visto entrar, y no pudo evitar reírse para sí mismo al recordar su último encuentro en Malta. Thomas Shelby, el hermano mayor, fijó la mirada en Lorenzo. El ambiente estaba cargado de tensión mientras sus miradas se encontraban al otro lado de la mesa. Ninguno de los dos pestañeó, cada uno evaluaba al otro. 2. De repente, Ben, segundo al mando del batallón Lupo, golpeó la mesa con el puño, sobresaltando a todos a su alrededor. «Oye. ¿Qué miras a nuestro jefe de batallón? ¿Acaso los británicos se creen superiores a nosotros?», espetó, con un tono lleno de veneno. Thomas no apartó la mirada de Lorenzo, pero apretó la mandíbula en respuesta a la provocación. Lorenzo levantó una mano para silenciar a su subordinado, sin apartar la mirada de Thomas. «Ben, no pasa nada. Solo estamos intercambiando miradas amistosas, ¿verdad, señor Shelby?». Su voz estaba teñida de sarcasmo, pero había un atisbo de diversión en sus ojos oscuros. Thomas sonrió con sorna, rompiendo por fin la intensa mirada. «Sí, no es nada personal, Lupo. Solo estoy evaluando a la competencia». La expresión tensa de Ben se suavizó un poco, pero seguía mirando a los hermanos Shelby con recelo. «Disculpe», murmuró, mirando a Thomas con una sonrisa avergonzada. No quería causar ningún problema. Thomas desestimó la disculpa con un gesto de la mano, mientras encendía un cigarrillo. «No te preocupes, amigo. Agua pasada no mola». Su mirada se posó brevemente en el rango de Lorenzo antes de volver a su comida. Los hermanos Shelby devoraron sus alimentos con la disciplina propia de hombres acostumbrados a raciones escasas y momentos de paz aún más limitados. Lorenzo los observaba, impresionado por su unidad. Amigos, ustedes comen como si no hubiera un mañana», dijo,
sin poder resistir la tentación de bromear con ellos. Johnny levantó la vista de su plato, con el tenedor suspendido en el aire. ¿Y qué tiene de malo eso, Lupo? Hemos visto suficiente muerte como para saber que el mañana no está garantizado. Lorenzo alzó las manos en señal de falsa rendición. Tienes razón, por supuesto. Perdona mi desafortunada elección de palabras. Mientras seguían comiendo, la mente de Lorenzo se llenaba de posibilidades. Sabía que era mejor no cuestionar las diferencias en sus líneas temporales, al fin y al cabo, incluso en películas como Érase una vez en América se retrataba a personajes como Débora con una edad menor a la que les correspondía. Los hermanos Shelby no eran una excepción. En este mundo, podrían haber fundado su famosa banda, los Peaky Blinders, después de la guerra en lugar de antes. Las líneas temporales y realidades alternativas no eran nada nuevo para él, y hacía tiempo que había aprendido a aceptar las diferencias. Lorenzo miró a los hermanos Shelby, maravillado por su aspecto juvenil. Eran solo unos niños comparados con los criminales endurecidos que había visto en la serie, pero sabía que la guerra tenía la costumbre de envejecer a los hombres rápidamente. Era una reflexión inquietante, pero la apartó por el momento. Ya habría tiempo para reflexionar más tarde. Por ahora, eran aliados, unidos por un enemigo común y un objetivo compartido. 1. Primero decidió entablar amistad con los hermanos Shelby. Sabía que ganarse su confianza sería crucial si alguna vez quería su lealtad en el futuro. Al terminar de comer, se inclinó y bajó la voz a un susurro cómplice. Así que, amigos míos, ¿han considerado alguna vez ganar algo de dinero extra mientras seguimos en esta maldita guerra? 1. Los hermanos Shelby intercambiaron miradas, con las cejas arqueadas por la sorpresa. Thomas habló, con un acento cargado de escepticismo. ¿Te refieres, aparte del saqueo y pillaje habitual? 2. Lorenzo soltó una risita, con una mirada traviesa. Sí, pero algo más, organizado. Verán, amigos, conozco a algunas personas que pueden conseguirnos ciertos suministros. Y he oído que ustedes tienen un don para adquirir cosas. Johnny se inclinó hacia adelante, intrigado a pesar de sí mismo. ¿De qué tipo de suministros estamos hablando, Lupo? Lorenzo bajó aún más la voz. Medicinas, raciones, incluso armas. El mercado negro está en auge, y bien podríamos aprovechar la oportunidad, ¿no? Thomas entrecerró los ojos, sopesando los riesgos. ¿Y cómo sabemos que podemos confiar en ti, Lupo? No queremos acabar en el lado equivocado del pelotón de fusilamiento. Lorenzo levantó las manos en un gesto conciliador. Estoy en el mismo barco que ustedes. Todos tenemos algo que ganar con este acuerdo. Además, ¿qué tiene de malo explorar nuestras opciones? Una sonrisa encantadora. Piénsenlo, y si aún no estás convencido, déjame endulzar la oferta. Mi rango de teniente coronel y mi puesto como jefe de batallón me otorgan ciertos privilegios. Puedo asegurar que nuestra pequeña operación pase desapercibida, siempre y cuando seamos discretos. Los ojos de Lorenzo brillaron con determinación, mientras su leal segundo al mando, Ben, asentía con la cabeza a su lado. Thomas Shelby se tomó su tiempo para responder. Está bien, Lupo. Lo pensaremos. Pero no prometo nada. Lorenzo sonrió, sabiendo que había sembrado una idea en sus cabezas. De acuerdo, amigo mío. Tómense su tiempo. Pero recuerden, la oferta sigue en pie. Se puso de pie, arreglándose el uniforme. Ahora, con su permiso, tengo algunos asuntos que atender.